Me encanta encontrar en el Evangelio todas esas escenas que son familiares, que nos muestran que tenemos reacciones similares. Por ejemplo, cuando Jesús se da la media vuelta, los discípulos empiezan a compararse unos a otros, a rivalizar para ver quién era el principal, el mejor, el más capaz. Y las madres intervinieron como ellas suelen hacerlo. La señora Zebedeo, que pidió directamente a Jesús que le diera los primeros lugares a sus hijos. Pueden imaginar la cara de que pondría Pedro y Mateo y todos los demás. Se quedarían atónitos, bien molestos, porque se trataba de quién iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino. El Evangelio es tan humano. Jesús sabe que la rivalidad tiene raíces muy profundas en el corazón del hombre. Deseamos hasta tal punto ser amados o ser admirados y acogidos. Tenemos tanto miedo de no contar para los demás que luchamos para afirmarnos, para probar que somos los mejores o para tener poder. Saben, vivir en comunidad o en familia no es fácil. A veces se torna tan difícil. En cuanto seres humanos somos y se reúnen para luchar, para tener el mejor sitio, para alcanzar poder, no siempre para ejercerlo, sino a menudo simplemente para mostrar que son más fuertes que los demás. Jesús nos llama a vivir en comunidad, para que tengamos también la experiencia del conflicto, del roce, para que descubramos que hay personas a las que amamos y hay otras a las que debemos soportar, como nosotros somos soportados por otros. Así que esto produce una serie de reacciones muy interesantes. Y cada cual reacciona de forma diferente. Algunos se cierran en la melancolía, otros huyen buscando compensaciones, o les corroe la envidia, o los desequilibra el odio o la ira. Es importante que tengamos esta experiencia, porque así comprendemos un poco mejor lo que Jesús pide a los apóstoles y a nosotros cuando nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Nosotros decimos yo no puedo amar a esa o a esa otra persona. Jesús dice, pero a vosotros los que me oís, yo les digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian o aborrezcan, bendecid a los que os maldigan y rogad por los que os persiguen o difamen. Lucas 6, 27 al 29. Jesús añade que es fácil amar a los que nos aman. Y es verdad, a todos nos ablandan los cumplidos y la buena opinión de los demás, e inclusive los halagos. Pero Jesús dice, más bien amad a vuestros enemigos, hacerles el bien y prestad sin esperar nada a cambio. El enemigo no está lejos, no es un extraño armado, sino a menudo alguien cercano a nuestras vidas, esa persona que no soportamos en la comunidad o en la familia o en el trabajo, esa persona que me pone en peligro porque es demasiado diferente y me impide ser yo mismo, esa persona que amenaza mi libertad, mi creatividad, mi alegría de vivir con su sola presencia, esa persona que provoca mi ira, mi melancolía o mi agresividad. Es muy importante preguntarnos de verdad delante de Dios quién me bloquea, quién me amenaza, me angustia o quién me hace refugiarme en la tristeza o en la agresividad. Es normal tener enemigos, es decir, personas que tienen incidencia en nuestra vulnerabilidad, que despiertan nuestros mecanismos de defensa. Es algo que forma parte de nuestra humanidad. Sin embargo, Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos. Una mujer puede decir, he descubierto que mi enemigo es mi marido. Le gusta que yo lleve la casa, que cocine, pero nunca me escucha. Jamás me pide opinión ni hace caso alguno de lo que yo digo. Es como si para él yo no existiera. Un hombre dice, he descubierto que mi hijo mayor es mi enemigo. En cuanto abre la boca me exaspera. Le contradigo, deseo mandarle a callar. Sí, mi otro hijo o mi hija me dicen lo mismo, los escucho, pero él no acepta nada y despierta en mí toda una serie de reacciones negativas que no comprendo.
Días después, ese hombre, después de meditar sobre esa situación, dice, empiezo a comprender lo que me sucede. Comienzo a entender por qué le rechazo constantemente. Tengo la impresión de encontrar en él todos mis defectos, y son mis defectos los que rechazo al rechazarle a él, al no querer escucharle. Descubrir quién es nuestro enemigo es muy importante. ¿Quién es nuestro enemigo? Solo debo meditar en algunas afirmaciones o preguntas. ¿A quién me esfuerzo por evitar? ¿Con quién me niego a dialogar? ¿A quién no quiero escuchar? Debo llevar esa persona a mi corazón y escuchar a Jesús decirme, ámala, ámala. Porque este mandamiento es ante todo una promesa. Conmigo podrás amar incluso a tus enemigos, dice el Señor. Somos verdaderamente creyentes cuando descubrimos que Dios es el dueño de lo imposible, porque parece imposible no amar al enemigo, y que nosotros necesitamos del Espíritu Santo para hacer que eso que no podemos por nosotros mismos llegue a ser posible. Mientras no descubramos lo que es imposible para los hombres y es posible para Dios, no seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Y la vida del discípulo consiste en llegar hasta el final, hasta que resulte imposible y descubrir entonces que Dios puede hacer posible lo imposible. Mientras creamos que la vida espiritual depende solo de nuestra decisión, como me siento bien en la comunidad, las personas me reconfortan, quiero entregarme y servir, no habremos descubierto realmente lo que es cuando en la comunidad sabemos que tenemos que lidiar con las diferentes aristas que los demás muestran. Así que, en lo personal siempre he dicho que vivir en comunidad es un don de Dios y es el gran milagro de la existencia que Dios le ha dado al hombre. Dios es quien me da la fuerza para vivirla día a día. Y yo reconozco que solo no voy a conseguir, no será posible jamás lidiar con mis imperfecciones y con las de otros. La vida nueva se revela cuando empiezo a decirme, no puedo, jamás podré pasar la vida con esta gente, por lo que yo no puedo. Pero también debo decir finalmente, sé que con Dios sí puedo hacerlo. Debo constatar que soy incapaz de vivir en paz con los demás para descubrir que el corazón del Evangelio es el perdón y que la respuesta de Dios al conflicto, la guerra, la desunión entre los hombres es la reconciliación. Es necesario que entre ustedes haya disensiones, dijo Pablo. La reconciliación es un don de Dios que nos arranca de la culpabilidad, de la opresión, de la competitividad y el odio. Jesús, mediante el perdón, vino a liberarnos de la culpabilidad y hacer de nosotros hombres y mujeres libres. Lo opuesto al perdón es la separación. Hago cuanto puedo para evitar esa persona, para no encontrármela, y estaré incluso bastante contento si esa persona decidiera marcharse y que cayera por allá en un hoyo y desapareciera. Podría incluso alegrarme si le ocurriera una desgracia o si resultara que es culpable y todo el mundo lo rechaza. En el fondo hay eso en nuestro corazón. Debemos desalojar eso. El perdón es ante todo el reconocimiento de la vida espiritual. No es una exhibición de buenos sentimientos ni una exaltación pasajera, capaz de llevarnos de repente a la efusividad con una persona que rehuíamos hasta ese momento, solo por abrazarle. Es el reconocimiento en la profundidad de nuestro ser de que Cristo vive en nosotros y que esa persona que puede resultarme antipática o que no me atrae en absoluto tiene derecho a tener un sitio en mi vida, en la comunidad, en la familia, en la sociedad, que tiene derecho a vivir y a crecer, y que es Jesús quien la ha llamado a ese sitio, y yo debo respetarlo. El perdón empieza por respeto del lugar del otro. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga, y bueno, mientras pasa este día, tengamos esta meditación presente y estemos contentos en el Señor.